Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Hola a todos. Vamos a empezar con una pregunta muy importante, especialmente ahora. Así que quedaros hasta el final y os cuento por qué es tan importante. La pregunta es, ¿qué son los seres vivos? Para considerar que algo está vivo, tiene que estar formado por células, que son las partes más pequeñas de nuestro cuerpo que funcionan ellas solas. ¿Habéis hecho alguna vez una construcción de Lego? ¿Un coche? ¿Un castillo? Pues una célula es cada una de las piezas que se utilizan para hacer una construcción. En nuestro caso, las células hacen nuestro cuerpo. Por eso son muy importantes. Algunos seres vivos tienen muchas células, como nosotros, y se llaman multicelulares. Y otros solo tienen una célula y se llaman unicelulares. Los unicelulares, como solo tienen una célula, son muy pequeñitos y se necesita un aparato especial para verlos. ¿Sabéis cuál es ese aparato especial? Es un microscopio. ¿Habéis visto alguna vez un microscopio? Sirven para ver cosas que son muy pequeñitas, como los seres vivos unicelulares. Ahora ya sabemos que son las células las que hacen un ser vivo. Los seres vivos más grandes son las plantas y los animales, y tienen millones de células que trabajan juntas para que todo funcione en los seres vivos. Y estos seres vivos viven en diferentes sitios y tienen diferentes funciones. El sitio donde vive un ser vivo se llama hábitat. Por ejemplo, los leones, ¿dónde viven? Viven en la sabana. Los delfines viven en el mar. Los camellos viven en el desierto. Las orquídeas, que son unas plantas, viven en la selva. Cada ser vivo tiene un hábitat en el que está acostumbrado a vivir. Entonces decimos que está adaptado a vivir ahí. Hay sitios que les gustan más a unos seres vivos y hay otros sitios que les gustan más a otros seres vivos. ¿Sabéis dónde viven los osos polares? Eso es, viven en el polo. Estos osos son muy especiales porque se han adaptado a vivir a temperaturas muy frías o muy calientes. Muy frías, heladas. Para conseguir vivir ahí, tienen una piel muy fuerte y un montón de pelo y mucha grasa que les protege como si fuese un abrigo muy calentito. Si tú fueses al polo, también querrías tener un abrigo muy calentito para soportar ese frío. Y además, los osos polares son de color blanco. ¿Por qué los osos polares son de color blanco como la nieve? Pues para esconderse mejor. Eso se llama camuflaje y es otra adaptación que tienen los osos polares. Así se pueden esconder en la nieve y nadie les ve. Así que pueden cazar mejor. Por eso, en el polo es mejor ser de color blanco. Pero, ¿qué pasa si estoy en el desierto o en la sabana como el león? ¿Cuál sería el mejor color para camuflarse? Pues sería marrón claro, casi amarillo, como el color del suelo. ¿Y qué pasa con las plantas? ¿Las plantas son seres vivos? ¿Sí o no? Claro que sí. Las plantas son seres vivos muy importantes para nosotros. ¿Por qué son tan importantes las plantas? Porque nos dan el oxígeno para respirar. ¿Tú respiras? A ver, ¿cómo respiras? Eso es, todos respiramos y respiramos gracias a las plantas. Las plantas son seres vivos y como son seres vivos, están formados también por células. Pero las células de las plantas son muy especiales, son diferentes a nuestras células.
Las células de las plantas son increíbles, hacen casi magia. Las células de las plantas son capaces de coger la luz del sol y fabricar su propia comida a partir de la energía del sol. ¿Te imaginas que solo con ponerte al sol pudieras hacerte, por ejemplo, una hamburguesa con patatas? Pues las plantas hacen algo parecido. ¿A qué es increíble? Este proceso tan increíble de hacer comida a partir de la luz del sol se llama fotosíntesis. Los animales no podemos hacerlo y por eso necesitamos coger comida de fuera y comer. Por eso tenemos que comer. Pero las plantas no necesitan comer. Solamente se ponen al sol y hacen su propia comida. ¿A qué son muy interesantes las plantas? Además, las plantas también tienen sus lugares favoritos para estar. Es decir, tienen un hábitat. ¿Sabéis dónde viven, por ejemplo, los cactus? Eso es, los cactus viven en el desierto. Los cactus están adaptados a vivir en el desierto, donde hace muchísimo calor y hay muy poca agua. Por eso, los cactus se han adaptado a tener pinchos para que nadie les quite la poca agua que pueden conseguir. Ya hemos visto que las plantas y los animales son seres vivos y que se adaptan a vivir en diferentes hábitats. Dentro de un hábitat puede haber varios tipos de seres vivos diferentes y todos ellos van a relacionarse de alguna forma. Cada uno tiene una función o un trabajo que vamos a llamar nicho. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un león? La función de un león en la sabana es cazar. Es uno de los depredadores de ese hábitat y se come a otros animales. Como comen carne, los leones son carnívoros y esos animales que solo comen plantas o que comen hierba se llaman herbívoros. ¿Y las plantas? Las plantas no comen, consiguen la energía del sol. Entonces, ¿sabrías decir por dónde comienza la cadena de alimentos? ¿Cuál es el primer ser vivo que no necesita comer y del que dependen todos los demás? Efectivamente, son las plantas. La cadena de alimentos comienza por las plantas, seguido por los herbívoros y después los carnívoros. ¿Podrías dibujar una cadena de alimentos? Yo he dibujado la mía y he utilizado estos tres seres vivos. La grama, que es una planta, un conejo, que es un herbívoro, y un zorro, que es un carnívoro. Tú puedes dibujar otra que a ti te guste. Como has escuchado hasta ahora, estamos rodeados de seres vivos. Los seres vivos tienen sitios para vivir, que son los hábitats, y funciones dentro del hábitat, que es su nicho. Los seres vivos, además, están formados por células, que es la parte más pequeña de la vida. Y ahora vamos a responder a una pregunta muy importante sobre los seres vivos. ¿Habéis oído hablar sobre el coronavirus? Imagino que sí. ¿Creéis que es un ser vivo? Pues no lo es. Es un virus. Es incluso más pequeño que una célula y no funciona como las células. Por eso es difícil deshacerse de los virus, porque son demasiado pequeños y ni siquiera están vivos. No puedo ni verlos con un microscopio, necesito un microscopio especial para ver un virus. Pero las buenas noticias es que tienen un enemigo que nosotros tenemos en nuestras casas, y es el jabón. Seguro que tienes jabón en casa. Así que utilizad el jabón, lavaros las manos y mantened limpio todo para luchar contra los virus. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días para todos. Yo me llamo Jeff Lash y soy profesor de idiomas, de ciencias, de matemáticas y coordinador en Arlington County Public Schools de Virginia. Pero más importante es que soy fanático de no solamente de ciencias, sino todo lo que se trata de la genética.
Estamos hablando de un tema que verdaderamente fascina, la ciencia de los genes y de cómo algunas especies han sobrevivido cambiando y adaptándose, teniendo en cuenta también que el 99.9% de todas las especies que han existido han terminado pasando por extintas. Los atributos genéticos que de un lado nos distinguen en unas características son los mismos atributos genéticos que al mismo tiempo hace que somos más o menos parecidos. Y más aprendimos sobre nuestras calidades, más aprendimos sobre no solamente qué tan distintos de los animales somos como seres humanos con capacidades intelectuales, sino también qué tan parecidos somos cuando nos comparamos con estos mismos animales. El tema de ciencias biogenéticas cuenta con unas palabras que tenemos que conocer en inglés. Vamos a enmarcar la conversación entonces en estos mismos términos, las palabras representando los conceptos y las ideas más integrales. Al final voy a verificar que sí o no hayan prestado atención, así que cuidado, viene un examencito después. Voy elaborando unos términos importantísimos que a un alumno le toca conocer en ciencias, o sea, en biología. Primero les estaré alistando, después se las explico en más detalle con ejemplos y al final les doy un quiz. Primero, heredity. Number 1, heredity, la herencia. Number 2, trait. Trait, atributo o característica o calidad. Number 3, mutations, mutaciones, variaciones, mutations. Number 4, genes, los genes, genes. Number 5, adaptations, adaptaciones. Number 6, selected, seleccionado. And the last one, number 7, survival, survival, supervivencia, sobrevivir. Empezamos con heredity. La herencia. La herencia nos describe cómo pasan de una generación a la otra y de las siguientes generaciones a sus hijos y hijas las características genéticas que compartimos con nuestra especie de seres humanos y también las que llevan nuestras familias. Por ejemplo, la forma del nariz. Sí o no eres muy chiquito, muy delgado, muy alto, muy rápido para correr, muy bulloso, muy más calladita, que sí o no te puedes enrollar la lengua, hasta el color de tus ojos, de tu pelo y que sí o no sonrisas con hoyuelos. Next is traits. Traits. Atributos, características, calidades. Estas características o atributos o calidades genéticos que estamos elaborando aquí, el total de estos atributos es lo que hace de una persona un individual sin igual. No existe ahora y nunca ha existido un ser humano con exactamente las mismas características y calidades genéticas como tú. Eres la suma entonces de todas tus calidades, características y atributos genéticos. Y nadie tiene la misma combinación como tú. Ahora, mutations, mutaciones, variaciones. Esa es mi parte preferida de este tema. Seamos claros, una mutación no es mala ni buena hasta que hayamos visto que sí o no es útil o sí o no nos ayuda. Una mutación es para definir la palabra de la manera más clarísima y sencilla posible, un cambio que logra ser parte de una especie, una característica permanente. Hay mutaciones útiles, hay mutaciones inútiles y mutaciones ni buenas ni malas. Por ejemplo, cuando el color del pelaje de un animal sale distinto al color de sus hermanos y primos,
Por ejemplo, la oveja negra a veces no afecta nada para el cambio. Para nosotros, una variedad de color de pelo entre marrón oscuro y marrón más claro o hasta rubio para las personas no hará para una persona la diferencia entre sobrevivir y morir. Pero esta misma mutación en un animal, una ardilla, por ejemplo, un animal que depende de su color para no ser visible, para esconderse y para sobrevivir, puede ser el color del pelaje, puede ser esto la razón por qué no sobrevive, porque no se puede esconder, porque es fácil ver y cazarla. Next is genes, los genes. Se distingue una especie, seres humanos, águilas, fresas, de generación en generación, aunque mayormente queda el hijo llevando características y calidades comparables a las de la mamá y del papá. Y sale cada persona y cada ser único porque se mezclan y cambian las instrucciones genéticas. El código que nos identifique como seres humanos está transcrito en las moléculas de ADN que llevamos en cada una de nuestras billones de células. Millones de grupos de genes determinan y controlan cada característica, sea física o intelectual, de una persona. Adaptations. Now we're talking about adaptations. Adaptaciones. Cuando una mutación vuelve a ser útil, positiva, cuando una característica heredada ayuda a posibilitar la supervivencia de una especie, sale entonces favorecida a través de generaciones y sale seleccionada, si queremos decirlo así. Un ejemplo de una mutación positiva seleccionada por el mundo silvestre para perseguir porque ha servido de adaptación se puede ver en los mamíferos marinos, específicamente en los delfines. La nariz o el orificio nasal de unas especies de delfín a través de muchísimas generaciones y siglos ha cambiado de posición, subiendo de la cara hasta el tras de la cabeza, en la espalda. Para los mamíferos terrestres sirve mejor tener la nariz en la cara, a donde nosotros tenemos la nariz. Los mamíferos marinos no. A ellos les sirve mejor tener la nariz en la espalda o por lo menos tras la cabeza, porque así es sencillo. Un delfín cazando su almuerzo quiere poder respirar mientras mira investigando y mientras mueve silenciosamente para no ser visible a los chiquitos peces que quiere comer. Una mutación afortunada entonces se puede llamar una adaptación. Ahora acabamos de hablar de seleccionado. Next word is selected. Selected, seleccionado o elegido. Una ardilla pobrecita nace con mutación en la parte del código genético que determina el color del pelaje. Nace con pelaje blanco en vez de pelaje marrón con que nacen todos sus hermanos. El pelaje normalmente facilita poder esconderse y así sobrevivir. Es decir, no volver a ser almuerzo para un oso, por ejemplo. Un pelaje blanco ayuda en Antártica porque es un mundo nevado y blanco. Pero en el bosque oscuro, en donde mayormente vemos verde y marrón, ser blanco puede atraer la atención de un animal cazador, un depredador. En este caso, los hermanos normalmente estarán seleccionados para sobrevivir y el blanco seleccionado, pobrecito, para morir, probablemente en el estómago de un halcón con hambre. El pelaje blanco para una ardilla en Virginia entonces sería una mutación rechazada, pero tener un poco de verde mezclada
con el marrón para esconderse mejor en el bosque sería una mutación seleccionada, porque le ayudaría a una ardilla a sobrevivir. Y ahora, survival, supervivencia. Lamentablemente, pero es la realidad del mundo silvestre, la ardilla blanca probablemente no va a sobrevivir para poder tener hijos. La calidad de ser blanca no es una calidad seleccionada en este mundo del bosque. Consideremos una familia de jirafas ahora, buscando frutas, encontrando que la mayoría de los árboles donde normalmente comen frutas están muertas por una sequía. Imaginémonos que hay una jirafa en esta familia que haya nacido con una mutación que hace que es mucho más alto que sus hermanos. Solamente esta jirafa logra coger las frutas las más altas, que no puede coger ningún otro animal. En este caso, esta jirafa va a sobrevivir y podrá tener hijos, todos sus hermanos siendo muertos. Pero de igual manera, consideremos que si sigue esta calidad, esta mutación, siendo presente en el cuerpo de sus hijos y hijas a ellos les puede salir inconveniente ser tan alto. Si ser tan alto y así más visible a sus depredadores hace que es más fácil ver y matar. Cualquier mutación puede ser afortunada o no, dependiendo de las circunstancias de un animal. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.